Empiezo con endomicorriza, terminamos el miércoles, una semanita de seminarios y después ya su último examen. Sus cámaras. Estamos comiendo ahora, Lili. Nada, ahora sí no tengo nada. Sí, ya. Esto ya va a acabar. ¿Traes pijama? ¿Me dice a mí? Sí. Sí, el unicornio. Es que... Ponte el gorro. Ahí está, ¿ve? Sí, sí es. Y ya. Prácticamente ya terminamos. Incluso podríamos acortar esto. Como de lugar termino y las dos clases, la próxima seminario, y el lunes seminario y examen y ya terminamos. Pero yo creo que ni ustedes ni yo queremos eso, ¿verdad? Pues todo depende de los equipos responsables. ¿Ya tienen su seminario hecho? El equipo 7 y equipo 8. Ya casi. Ya casi lo empezamos, ya ni la friega. Prendan sus cámaras. Muy bien, nos habíamos quedado en los morfotipos, en lo que era la ectomicorriza, y habíamos hablado que era la estructura diagnóstica de la simbiosis, refiriéndonos a que si podíamos observarlo, significaba que estaba la simbiosis presente. Tenemos dos características. Creo que este fue el grupo que dio una tercera, que era cómo terminaba la raíz con el hongo al final de la raíz, pero no recuerdo si fue este grupo y en qué sección fue. ¿Sí fue aquí? Creo que, si no mal recuerdo, mencionó algo en nuestro seminario acerca de eso. De que había algo que no sabía que existía, pero que en ese momento lo supo en nuestro seminario. Creo que sí fue entonces el nuestro. ¿Sí me enviaron el artículo o de dónde lo sacaron?
No sé. Entonces envíenme. Bueno, yo no se lo mandé. Ok. A grandes rasgos, las dos generalidades que vamos a poder observar, describir, y que son las más comunes. La primera es el tipo de dicotomización que se da. Inclusive, tenemos una que se llama dicotomía, coraloide, monopodial pinnada, monopodial piramidal. La tuberculada, inclusive, pinnada irregular, y la no ramificada. Pero, ¿cuál es el común denominador de todas ellas? Que el hongo, digamos que aquí venía este pelo radicular creciendo, y el hongo se enrolló la parte de aquí, lo que hace que la raíz tenga que bifurcarse y continuar su camino hacia dos lados. Conforme más se vaya enrollando el hongo y vaya produciendo más bifurcaciones, vamos a tener diferentes tipos de morfotipos. Tenemos el que prácticamente no afecta tal cual la dicotomización, que la no ramificada o simple. Podemos tener la dicotómica, que se ve como si fueran astas de venado. Y de igual forma se puede ir dividiendo y dividiendo sucesivamente. La pinnada irregular, digamos que no es tan organizada esa división. La coraloide es cuando el pelo radicular se divide varias veces. La tuberculada es algo especial. Digamos que es un tipo de morfotipo que lo dan los ascomicetos, mientras que las monopodial pinnada y monopodial piramidal, la bifurcación se ve sobre el eje de un pelo radicular, que es de donde van a nacer todos los demás. Ok, entonces eso es como el hongo deforma la raíz. Ahora viene la segunda parte. ¿Cómo se ve el aspecto del hongo sobre esa raíz? Podemos tenerla lisa, que no se nota, granulosa, reticulada, terciopelada, verrugosa, lanosa, espinosa, fibrosa, algodonosa. Y básicamente podemos tener combinaciones de cualquiera. Podemos tener lisas, simples, lisas dicotómicas, lisas monopodial pinnada, monopodial irregular, granulosas, de igual forma con cualquiera de las de arriba. Y esto se puede complicar un poquito porque, si recordamos, esta simbiosis no es específica, no es un solo género con un solo género de árbol. Vamos a tener que varios árboles pueden hacer simbiosis con varios tipos de hongos, o un solo tipo de hongo con varios tipos de árboles. Por lo tanto, sobre todo esto se va a dar en la naturaleza. Podemos encontrar un árbol cuyas raíces tenga 4 o 5 morfotipos diferentes con respecto a la primera clasificación, y de igual forma podemos obtener 2 o 3 diferentes con respecto a esta clasificación de cómo se ve el hongo sobre la superficie de la raíz. Esto casi no va a pasar en plantas de vivero que se utilicen para reforestación, porque ahí por lo general se inocula un solo hongo. Puede pasar que después, ya que se ha trasplantado a donde se quiera reforestar, si hay algún otro hongo que pueda formar la simbiosis, empiecen a aparecer otro tipo de morfotipo. Pero ya no es tan marcada la gran variedad que puede llegar a tener. Por último, ya hablamos de la estructura diagnóstica. Ahora vamos a hablar un poquito de las estructuras que podemos observar en esta simbiosis, que son las estructuras de absorción de nutrientes, en el caso del manto fúngico, y la estructura de intercambio de nutrientes, que sería la red de Hartle. El manto fúngico va a comprender las hifas del hongo que pueden migrar al suelo para solubilizar y absorber agua y nutrientes. Estas son las mismas hifas
que la diapositiva pasada van a hacer que la raíz se vea verrugosa, lanosa. El manto fúngico se describe como lo acabamos de ver en la diapositiva pasada. Mientras que la red de Harting va a ser un conjunto de hifas que van a estar dentro de la raíz, pero nunca van a penetrar las células de la raíz, van a estar entre ellas. Y a esa red de Harting tiene la peculiaridad que es digamos que es la fase o es la zona más bien donde se lleva el intercambio de nutrientes. Estas dos imágenes que tenemos a continuación, con las cuales vamos a terminar esta diapositiva con esta presentación, podemos ver esa red de Harting, que vendría siendo la parte superior izquierda. Esto que se ve aquí, debemos de comprender que no se ve dentro. Esto lo tenemos que asociar a que está como en tercera dimensión. Es una célula que alrededor tiene esa red de hifas. Nunca penetra. Y en este corte podemos ver lo que vendrá siendo el manto fúngico. El manto fúngico tiene la peculiaridad, como ya lo dijimos, de solubilizar minerales, absorber agua y esos minerales como nutrientes, pero también tiene otra función. Al estar enrollados sobre la raíz, va a evitar que ciertos patógenos, hongos, nemátodos, puedan atacar a los árboles. Entonces, también tiene esa acción. ¿Dudas con este tema, chicos? Nos faltaba muy poquito, pero la clase pasada ya me dolía mucho la cabeza. ¿No hay dudas con esta parte? No, todo bien. Cámara, por el amor de Dios. El último tema que voy a partir en este curso, que espero nunca volvérselos a dar porque significa que recursaron, es el de micorriza arbuscular. Este tema es la culminación de todo el semestre. Esta es la simbiosis por excelencia, es la más diversificada y estaría a la par en cuestiones de importancia con los fijadores de nitrógeno simbióticos, con Franke y con Rhizobio. ¿Ok? Entonces, vamos a desglosar este tema el día de hoy y trataremos de explicarlo y ustedes de comprender la importancia de esta simbiosis. Aquí vamos a ver inclusive un poco de cuestiones evolutivas conforme vayan pasando las diapositivas. Lo primero, filo, glomero, micótico. Gran capacidad de adaptación a condiciones ambientales y edáficas. Esta asociación se puede ver desde musgos, árboles, pero nosotros nos vamos a enfocar esa parte de esos hongos que podemos ver en los cultivos, que es la parte que más nos interesa. Y abarca de un 80 a un 85% de las plantas vasculares y no vasculares. O sea, está muy diversificado. También vamos a ver que podemos tener muchos géneros de estos hongos.
pero nosotros nos vamos a concentrar en 4, que posteriormente los vamos a desglosar. Anteriormente, la simbiosis era llamada es vesículo arbuscular, hongos vesículo arbuscular, pero ese término ha entrado un poco en desuso, aunque todavía se puede encontrar. Todavía lo chequeé hoy por la tarde y hay artículos del 2022 que en algunas zonas todavía lo llaman vesículo arbuscular. Pero vamos a ver que estos hongos representan del 5 al 50% de la biomasa de los microorganismos del suelo. Sostienen a los ecosistemas. Es la simbiosis de mayor relevancia. Lo único que les falta para hacer el microorganismo, digamos, perfecto, sería la capacidad de poder fijar nitrógeno. Pero como nosotros ya vimos, al ser eucariotas, es prácticamente imposible para ellos lograr. Entonces, la única limitante hasta cierto punto es que si no hay una forma de nitrógeno asimilable en el suelo, ellos no la pueden absorber. Se dice que es un puente entre la raíz de la planta y el suelo. Es una colonización de esa raíz sin causar daño. Y es un incremento de la superficie de esta raíz. ¿Qué beneficios va a obtener el hongo? Compuestos hidrocarbonados de la fotosíntesis, un hábitat o nicho, y algo que es muy importante y es la parte fundamental de esta simbiosis, es completar su ciclo de vida. ¿Qué significa eso? Que los podemos conocer a esos hongos como biótrofos obligados. Si una espora germina de este tipo de hongos y no encuentra la raíz y no puede formar las estructuras como el arbúsculo y las vesículas, no se va a poder generar otra generación de esporas. ¿A qué me refiero? Si la espora germina y no encuentra su hospedante, la espora va a morir, el micelio va a morir y no podemos llevar a cabo la formación de otra generación. Entonces es muy importante. Los beneficios que obtiene la planta, sobre todo, va a ser agua y la absorción de minerales. El más importante, el fósforo. Mayor protección y tolerancia a los patógenos. Aunque aquí no tenemos un manto fúngico, sí vamos a tener, profe, ¿cuánto tiempo pueden estar las esporas en el suelo? En el suelo realmente no lo sé, pero hemos tenido biofertilizantes a base de estas esporas que después de 5 años logran logran formar la simbiosis. Muy poquito, pero logran propagar todavía. Pero así en el suelo, de forma natural, una generación de esporas y que no encuentra a la planta para volver a generar otra vez la espora, no creo que vaya más allá como de un año. El cambio climático, oye, estas sí las puede afectar. Resistencia a condiciones ambientales adversas, sobre todo niveles de sequía muy aumentados. Y aquí viene otra cuestión. Se cree que esta es la simbiosis y estos hongos micorrízicos arbusculares fueron el puente para que las plantas pasaran de hábitat acuático a hábitat terrestre. Entonces, evolutivamente hablando, se cree que ayudaron mucho a lo que es el cambio de la atmósfera en el suelo. Perdón, el cambio atmosférico en el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque a las plantas, al salir del agua y volverse terrestres, empiezan a cambiar la atmósfera, que era altamente reductiva en aquel entonces, a una atmósfera oxidativa, por lo cual se puede dar la propagación de organismos aerobios, donde podemos encontrar reptiles, anfibios, mamíferos. Entonces se cree que este paso fue fundamental. Esta simbiosis para la obtención de plantas terrestres. ¿Qué beneficios obtiene el suelo?
la producción de bioestimulantes, hormonas, reguladores de crecimiento vegetal. Los hongos y las raíces en esta simbiosis, sobre todo los hongos, pueden exudar compuestos que van a aglomerar a las arenas y van a dispersar a las arcillas, como lo vimos en el primer bloque. Entonces vamos a ayudar al mejoramiento de los agregados del suelo. Programas de revegetación, esta la podemos poner un poquito al final porque realmente para programas de reforestación es la simbiosis pasada, que también es una micorriza. Y se ha visto que hay una interacción muy positiva con fijadores libres y simbióticos de nitrógeno, no compiten entre ellos. Entonces, estos hongos son muy utilizados en biofertilizantes que tengan que llevar un microorganismo que absorba los nutrientes, en este caso la micorriza, que solubilice fósforo, sobre todo micorriza. Pueden venir con un fertilizante simbiótico, como Rhizobius para leguminosas, o un fijador asimbiótico como Azotobacter. Y también pueden venir con un tercer microorganismo que puede ser un Bacillus, que son utilizados muy puntualmente para la solubilización de sales de potasio y productores de fitohormonas. Bajo estos tres criterios que acabamos de ver, los beneficios del suelo, de la planta y del hongo, vamos a decir que esta simbiosis tiene las cualidades de ser un biofertilizante, un bioprotector y un bioregulador. Va a regular agregados, compactación de suelo, aireación del suelo, eliminación de plagas, mejoramiento de suelos. Ahora vamos a hablar un poquito. ¿Hasta aquí duda, chicos? No, profe. Vamos a hablar de los hongos como tal. El filo Glomeromycota. Biótrofos obligados, lo volvemos a repetir. Es una relación tan estrecha que se presentan en las plantas terrestres y características de los hongos. Una vez que la espora ha germinado, es que el micelio es cenocítico y muchas veces es delgado y se extiende dentro de las células corticales, dentro de las células. Va a culminar con la formación de un arbúsculo y a veces la formación de vesículas. Todo va a depender del género de hongo que produzca la simbiosis. Si la planta no está y la espora llegara a germinar, hasta aquí terminaría el ciclo. Por lo tanto, no podríamos obtener la segunda o tercera generación de esporas. Estos son todos los pasos para la producción de una nueva generación. Pero aquí, lo más importante, vamos a ver qué son los arbúsculos, que es la estructura de intercambio de nutrientes y las vesículas. Y a diferencia de la simbiosis pasada, el morfotipo era la estructura diagnóstica, esta vez no se puede ver a simple vista. Tenemos que hacer una tinción especial para teñir el micelio y poder observar el arbúsculo. Cuando yo encuentro el arbúsculo, ya puedo dar el veredicto que se llevó a cabo la simbiosis. ¿Qué estructuras vamos a poder observar? Esporas, micelio interno y micelio externo. Vamos a ir desglosando cada uno de ellos. Como dije en la diapositiva pasada, necesito de una tinción y una observación al microscopio para poder obtener, o más bien para poder observar esta simbiosis. Micelios, micelio interno. El micelio interno va a ser del austorio o apresorio, como usted lo encuentre, hacia el interior de la célula. Mientras que el micelio externo va a ser el responsable, bueno, el
El micelio interno es el responsable de la formación de vesículas y de arbúsculos. El micelio externo va a ser el principal, o su principal función es la formación de esporas. Se va a encontrar del apresorio hacia la parte externa, hacia el suelo. Y en esta imagen es una ejemplificación de lo que son ambos tipos de micelio. El micelio interno es este acercamiento, lo esquematizan con un arbúsculo. Esto que está aquí, en esta imagen se le dice zona de agotamiento de nutrientes. ¿Qué significa? Si ustedes recuerdan sus clases del primer bloque, cuando vimos humedad relativa y capacidad de retención de agua, hablamos de presiones de succión. Que si el agua gravitacional de flujo rápido se perdía, que el agua, había dos aguas capilares, una aprovechable y la otra no, que había agua higroscópica. La presión de succión y de obtención de nutrientes de la raíz es esta parte. Más allá de eso, aunque tengamos aquí agua y nutrientes, la raíz ya no los puede absorber, pero el micelio externo es el que va a migrar y va a poder obtener esos nutrientes y agua de esta zona, donde ya la raíz no puede succionar esa agua. El arbúsculo se puede formar a partir del segundo día que se llevó a cabo la invasión o la penetración del tejido. Es una ramificación del austorio y se va a producir de igual forma por la dicotomización repetida de la hif. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Van a crecer dentro de las células de la raíz. Van a poder entrar sobre la pared celular, pero no pueden atravesar la membrana citoplasmática. O sea, no van en el citoplasma. Todo el contenido celular de esa célula vegetal va a migrar. ¿Qué pasó? ¿Alguien habló? Va a migrar hacia los lados. La vacuola, si recuerda, las células vegetales se supone que tienen vacuolas muy grandes. La vacuola se va a fragmentar y se va a hacer pequeñita para poder dar lugar a la formación de el arbúsculo. Y se le conoce como el sitio de intercambio de nutrientes. Las vesículas. Las vesículas, digamos que si nosotros vemos esta simbiosis desde el punto de vista de una planta ornamental, una planta que no sea de cultivo, que sea una planta perenne, que pueda tener 1, 2, 3 años de crecimiento, que la cosechemos y cortemos, la formación de vesículas se van a dar en los tiempos de escasez de nutrientes. Al hongo en algún momento le va a costar trabajo obtener agua, por ejemplo en la época de secas. Por lo tanto, en condiciones adversas se puede dar la formación de estas vesículas. Esas vesículas son estructuras de almacenaje de nutrientes. Se pueden formar dentro o fuera de la célula. Aquí no hay tajantemente que se formen dentro de la célula. ¿Qué géneros la pueden formar? Glomus y Acaulospora. Entonces, si yo veo vesículas en la tinción de raíz, muy posiblemente estoy encaminado a la técnica del tamizaje del suelo para obtención de raíces, obtener esporas de las familias Acaulosporaceae o de Glomus. Su principal componente de reserva son fosfolípidos.
pueden ser viables o todavía pueden ser viables de bajas temperaturas o largos periodos de sequía. Pero algo bien importante, sobre todo eso se puede dar en las plantas que son de interés agrícola. Llega el momento en el que el maíz lo cortas, que tu centeno lo cortas, que tu trigo lo cortas para cosechar. Cuando la planta muere, muchas veces, en algunos casos, la vesícula se puede llegar a formar una espora. Pero son condiciones pero muy extremas, cuando el macrosimbionte muere. ¿Por qué forma esa espora? Porque el hongo sabe que ya no va a poder completar su ciclo. Ya no va a poder generar más esporas, otra generación y otra generación y otra generación. Por lo tanto, va a buscar obtener el mayor número de esporas hasta que pueda encontrar otro macrosimbionte. Las esporas. Las esporas son muy importantes. Las vesículas le pueden orientar a la familia. Si acaso ya vimos globos y acalosporas y los encuentro, pero no me dicen qué género. El arbúsculo no me dice qué género. Las esporas son importantes porque con ellas voy a poder obtener la familia, género, y si soy experto en esto, la especie. Es con lo que puedo trabajar para dilucidar qué esporas hay. Tienen glóbulos lipídicos, se forman a partir de una hifa. Esta hifa se le conoce como hifa suspensoria, que es también de carácter taxonómico. Son muy grandes. Pueden ir desde los 50 a los 1000 micrómetros en el caso de los géneros de Gigaspora. El origen de estas esporas siempre es asexual. No hemos encontrado un cuerpo fructífero. No tiene fase sexual. Se sabe que tiene los genes para producirlo, pero no pueden ser activados. Y si ustedes recuerdan, esto es una de las características que siempre les he marcado. Las esporas de los hongos micorrízicos arbusculares las vamos a ver lupa, seco débil y a lo mucho seco fuerte, las más pequeñas, de las que miden alrededor de 50 mil. Pero si queremos ver las esporas de ectomicorriza, tenemos que verlos seco fuerte y para poder describirlas a inmersión, porque recuerden que son de alrededor de 10 a 15 micras. Estas son alrededor de 50 a 1000. ¿Ok? Esto es lo que les mencionaba. No hemos obtenido una fase sexual, pero en estudios de biología molecular se sabe que tiene la información genética para poder llevarlo a cabo. No se sabe por qué no se activa. Esto me interesa. Son la base del estudio taxonómico. Se van a formar junto con las vesículas cuando empieza a haber un déficit de nutrientes. Se le conoce como la fase de latencia. Y aquí vamos a ver un término que no habíamos visto, que es el término de propágulo. ¿A qué corresponderá ese término, Frida? ¿A qué te suena? Eso lo mencionaron en micología, ¿no? Que era cualquier cosa que no fuera un ser vivo por el que se podían esparcir las esporas o los colmillos. No. ¿O cómo se llamaba eso en micología? Bueno, era cualquier medio, ¿no? El propágulo es
todo tipo de célula en el cual podemos obtener una segunda generación. Al decir propágulo es la unidad con la cual se puede propagar y se puede crecer, en este caso los hongos. ¿Sí me explico? Entonces, un propágulo para nuestra materia puede ser esporas, porque germinan y dan micelio, el mismo micelio, o raíces micorrizadas, que en este caso tendrían su micelio interno y su micelio externo. Todos son propágulos, pero el propágulo por excelencia que puedo tener más control es la espora. Al igual que con Rhizobium, que vimos las fases para la infección, ahorita vamos a ver las fases para la culminación y formación de una nueva generación de esa espora. La interacción la vamos a dividir en 3 bloques: asimbiótica, presimbiótica y simbiótica. Si en algún momento esto se corta, volvemos a repetir, no se da otra generación. Y esa es una de las características principales de esta simbiosis. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Fase asimbiótica. Va desde la germinación de la espora y las características de esta fase. El hongo vive de sus reservas, de esos cuerpos lipídicos. Depende de la humedad y temperatura. Si germine, resulta que no llueve y hay una alta cantidad de radiación solar, el micelio puede morir. La presencia de exudados radicales y hormonas es la señalización que le dice a la espora: germina. ¿Y cuál es la señal que le dice ahora a la raíz? Necesitas despertar a la espora, el déficit de fósforo. Entonces, si el suelo no tiene fósforo, la raíz de la planta va a secretar esas hormonas y esos exudados para tratar de llamar a la espora para que se lleve a cabo la simbiosis. Pues primero es el déficit de fósforo, luego es la formación de exudados radiculares y hormonas y la germinación de la espora. Hasta aquí es la fase asimbiótica, la fase que inicia que se inicia con la germinación de la espora. La fase presimbiótica, la de precolonización. Sigue habiéndose esa señalización y reconocimiento. ¿Se acuerdan que en Rhizobium había factores de nodulación? Aquí hay un análogo, que son los factores de ramificación. Las hifas se van a ramificar hacia todos los sectores, porque realmente la espora no sabe si la raíz está arriba, abajo, izquierda o derecha. Entonces lo que hace es ramificar el micelio como si fuera un COVID, hacia todos lados, para tratar de obtener o tratar de pegar o topar con la raíz. Y va a terminar cuando ese micelio encuentra la raíz y va a llevar a cabo la formación del austorio. A ver, ¿alguien sabe qué es un austorio? A ver, don Natalia. No, ni idea. ¿Que no han llevado micología? Sí. Pero me formateo cuando cambio de semestre. Me dormía, la verdad. ¿Quién te dio mico? Creo que se llamaba César. O sea, ibas en el B1. Ajá.
el profesor César. Él está llorando en este momento. Pobrecito. Cada vez que ustedes no contestan algo de micología, un micólogo chino muere. Un austorio es una IFA especializada. ¿En qué se especializa? En poder secretar enzimas y compuestos que pueden degradar la pared de la raíz o va a degradar las células corticales de la raíz. ¿Por qué lo hace? Porque necesita penetrar. Entonces el austorio es la IFA especializada que va a llevar a cabo la penetración del micelio en la raíz. Entonces la etapa presimbiótica va desde las etapas de señalización, la ramificación y el contacto y formación del austorio. La fase simbiótica va desde la formación del austorio hasta la formación del arbúsculo. Y es cuando se lleva a cabo el intercambio de nutrientes. Cuando vamos a pasar de nuevo de una fase simbiótica y vamos a repetir todos los pasos, iniciando de la fase asimbiótica, cuando la espora que se acaba de producir después de la formación del arbúsculo, la formación de nuevo micelio, ese micelio va de nuevo a salir a la rizósfera y va a formar otra espora. Y esta espora, su hifa de sostén, se rompe y se libera. Ahí volvemos a comenzar otra vez el ciclo con una fase simbiótica. Vamos a ver los tipos de arbúsculo. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Hay dos tipos de arbúsculos, arum y paris. Los tipos arum son de pequeñas ramificaciones. Si no me recuerdo, son muchos arbusculitos pequeños dentro de una misma célula. El tipo paris, perdón. Déjenme mejor, me voy al paréntesis. El tipo arum es un solo arbúsculo sin formación de bucle. Y el tipo paris, la diferencia van a ser dos. Si se dan cuenta, aquí este sería el austorio. Va a penetrar, aquí el micelio sí pasa y atraviesa las células, y el arbúsculo tipo arum va a ser la dicotomización y la formación de un solo arbúsculo. El tipo paris es el austorio, va a entrar, pero va a formar bucles. Y si se dan cuenta, en este micelio no es un arbúsculo, sino son varios pequeñitos. Profesor, ¿podemos tener ambos tipos de arbúsculos en una misma planta? Sí. El arbúsculo va a depender del género que lo esté produciendo. Entonces, podemos tener varios géneros colonizando la misma planta. Entonces, sí podemos tenerlos mezclados, pero por lo general, casi siempre lo que hemos visto son los que más se forman para nuestra materia, para las plantas que nosotros estudiamos. Nunca penetra el citoplasma. Hay una deformación de la membrana plasmática y del protoplasto. ¿Qué es un protoplasto? Jefe de grupo. ¿Cómo, profe? Escuché los clics, lo estás buscando, ¿verdad? ¿No? A ver qué es un protoplasto.
Es una célula vegetal sin pared celular, ¿no? Exactamente. Ha perdido la pared. Y lo que ya les había comentado, va a haber una fragmentación de la vacuola y un cambio de posición del núcleo. El arbúsculo no es para siempre, se puede degradar. Y una vez degradado, la misma célula vegetal va a absorber los detritos del arbúsculo y de esa hilo. Y esa célula va a quedar como si nunca hubiera estado el arbúsculo, pero puede ser de nuevo formado en esa misma célula. ¿Dudas hasta aquí? ¿Hay dudas? ¿Qué características vamos a observar para identificar estos hongos? El arreglo de las esporas, el tipo de desarrollo, tipo de germinación, capas en la pared, ornamentación, presencia no difa de sostén, reacción de reactivo de Messler, las estructuras de la micorriza, y ya si nos queremos ver más, o sea, así que ya en ámbitos de investigación mucho más sofisticados, fragmentos del DNA ribosomal 18S y el perfil de ácidos grasos. Su taxonomía. La taxonomía de los hongos es un relato. De hecho, a mí no me gusta la taxonomía de los hongos. Cuando por fin aprendo una, en 2 años ya la volvieron a cambiar. Y este es el caso de estos hongos. Esto me choca mucho su taxonomía. Porque cada 2 o 3 años nace o desaparece en un filo. ¿A qué me refiero? Esta diapositiva dice que eran del filum de los cigomicetes del orden de los glomales. En 2001 dicen no, el orden glomales se va a convertir en un nuevo filo, glomeromicota, como yo se los he dicho. Alrededor del año 2010 al 2015 dijeron no, el filum desaparece. Van a ser el orden de los glomales otra vez y de un filum de los cigomicetes. Y hace 2 años, o sea, no duraron ni 3 años, los volvieron a sacar y volvieron a formar el filum. ¿Por qué hacen esto? Porque hay grandes avances en la biología molecular y para un año los nuevos descubrimientos sugieren que puede formarse un nuevo filum. Y después, siempre no. Hay otros artículos y otras investigaciones que dicen que no es suficiente los cambios taxonómicos para formación de un nuevo filum y que se regresen al filum de los cigomicetes. Entonces, bueno, ustedes ya lo expusieron en el laboratorio, pero por lo general, cuando veíamos eso, decían, no importa la clasificación que traiga, simplemente dime de qué año es. ¿Cómo vamos a hacer la identificación de estos hongos? El arreglo de las esporas. La espora nace de forma individual en un arreglo. Por ejemplo, los glomos se forman así. Vienen en un arreglo de un micelio con varias hifas de sostén y se ve como si fuera un ramito de glomo. Forma de las esporas. Son globosas. El tamaño es lo más importante. Miden 50 a 250. De 250 más o menos. Si encuentras esporas de 400 micras, estamos hablando de una gigaspora, de la familia Gigasporaceae. El desarrollo de las esporas la reacción al reactivo de Messler. ¿Se acuerdan que les había dicho que la espora tiene adentro muchos cuerpos lipídicos?
el reactivo de Nessler va a interactuar con ellos y va a colorear a las esporas. Entonces, una espora puede ser positiva reactivo de Nessler cuando se colorea de este color, es un color rojito. Cuando no se colorea, ya estamos hablando de un cambio, ya no es la misma espora. Aunque las dos sean, tengan un arreglo de esporas individual, como en este caso, que sean del mismo tamaño, el mismo color, pero si la reacción de reactivo de Nessler, una espora sí lo da y la otra espora no, ya puede ser que sean dos géneros diferentes, con su defecto, dos especies diferentes. El tipo de germinación que hay, si es individual o en varios, el color. El tipo de hifa suspensoria. Aquí hay dos tipos, chicos. Una, yo siempre le digo que parece cebollita de cambray, que es el caso de la familia Gigasporaceae. Aquí se ve bien delimitado la hifa de sostén, que es una sola estructura, redondita. Y se ve la espora y sus capas, se ven separadas. O sea, están juntas, pero se ven separadas. En el caso de Glomus, no. En el caso de Glomus, la hifa suspensoria y la pared de la espora parece que son la misma. O sea, que no hay una segmentación, un septo, sino que son prácticamente lo mismo. No de una separación. Acuérdense muy bien de esto. Que así se ve los glomus, o sea, que no hay una separación, hasta parece que es como que a la espora le jalaron un cachito y lo hicieron larguito, mientras que lo que es las gigasporas se ve una hifa aparte, pero son los dos géneros o las dos familias que mantienen su hifa de sostén. El que la pierdan o no, hay esporas que pierden la hifa de sostén, es el caso de Taulospora y Scutelospora. Ahora, esto que está aquí, las capas o número de membranas que tiene la pared, el color de las capas. Para esto los biólogos son muy buenos, chicos. A mí les respeto. Los biólogos tienen cartas de colores para casi todo. Sobre todo cuando se dedican al área de estos de los hongos. Ellos son los que tienen esas cartas de colores. Y tú vas buscando el color de tus membranas y el color de tu espora en esas cartas. Porque un cambio de tonalidad me puede hablar de otro género. O sea, ni siquiera especifico otro género. La cantidad de ornamentaciones no son tan vistosas como en el caso de la simbiosis pasada, pero sí llega a haber ornamentaciones. Quien se dedica a hacer esto, mis respetos. Es un lío. Imagínense que tienen su suelo, hacen el tamizado como en el laboratorio con sus tamices, luego lo ponen en su gradiente de sacarosa, y ahora se van al estereoscópico con una pipeta Pasteur de punta fina, una micropipeta con de 2 a 20 microlitros, o una jeringa de insulina de las más finitas, y van separando espora por espora. Dicen, todas las esporas que sean del mismo tamaño y del mismo color, las voy juntando. Y si resulta que ahora me encontré que tenía 2 esporas amarillas, y ahora resulta que encontré una tercera, ni modo, se va con las amarillas. Después de eso, hago maceta trampa para propagarla. Empiezo a obtener mayor número esas 3 poblaciones. Obtengo de nuevo la siguiente generación de esporas y empiezo a separarlas otra vez. Ya puedo separar, ahora sí, en 3 diferentes. O sea, es un trabajo muy laborioso. Hace unos año 2010, hace más o menos 10 años, había unos equipos de PCR que podían darte el género a partir de una sola espora. Pero no eran muy comunes. Eran muy caros. Los insumos eran muy caros. Al equipo era caro, los insumos mucho más.
y era un arriesgue porque realmente no sabías si la espora que ibas a poner era viable o no. Pero los equipos han mejorado, necesitas más, si necesitas más que una espora y las puedes obtener, hay equipos que ya te dicen, no, tienes 2 especies o 3 especies o 2 géneros, no creyendo que era una sola. ¿Qué es lo que ven? La beta-tubulina y el RNA mensajero. Y sobre todo van a ver los cambios en secuencias intergénicas para la clasificación taxonómica. ¿Qué es una secuencia intergénica? ¿Llevan genética? Sí, profesor. A ver, Alan, ¿qué es una secuencia intergénica? Deje pienso. Pues me suena, son secuencias que están dentro del mismo gen, ¿no? Ah, no, no es cierto, es lo contrario, más bien es secuencias que están lejanas a ese gen, ¿no? Que nos interesa. Las secuencias ¿Me intergénicas... escuchas? Que estaba muy con el internet. Sí, te escucho. Las secuencias intergénicas, como tú los dices, son fragmentos de DNA que están entre el gen. O sea, cuando ustedes llevan a cabo se me fue la onda. Primero la A de DNA a RNA es la traducción y de RNA a proteína es la transcripción. No, de DNA a RNA es transcripción y de RNA a proteína traducción. Cuando tienes a cabo el primer paso, que es de DNA a RNA, vas a obtener un RNA muy largo, porque vas a llevar todo el gen más las secuencias intergénicas. Cuando el RNA madura antes de entrar al ribosoma, hay una enzima que va cortando las secuencias intergénicas y te va a dar el RNA que va a codificar para esa proteína. Y ese es el que va a pasar al ribosoma. Entonces, las secuencias intergénicas son secciones de DNA que están entre el gen, pero no codifican para la proteína en sí, sino que son recortadas antes de que entre al ribosoma. Ah, ya, usted se refiere a lo que llaman intrones, ¿no? Ajá. Estas son las secuencias intergénicas. En este caso, la naturaleza es sabia, pero realmente nosotros todavía no podemos comprender, tenemos algunas ideas de por qué se dan esas secuencias. En el caso de estas esporas, las cantidades de secuencias intergénicas le van a dar una especie diferente. En el caso de los humanos, el aumento o disminución de esas secuencias intergénicas son enfermedades genéticas. Aunque no se codifican para nada, pero sí se ha visto que algunas enfermedades tienen muchas, se causa. Y algunos genes tienen disminuidas estas secuencias intergénicas, causan otra enfermedad. Ahora, este árbol es el árbol taxonómico de las familias y de las especies desde el punto de vista taxonómico de la espora. A todo lo que hablamos de el arreglo, el color, el tamaño, el número de membranas, el tipo de pared, si tienen o no rifa de sostén. Son alrededor de 9 familias, 2, 4, 6, 8, 9, siendo las más importantes para nosotros la Glomerase, Acaulosporase, Gigasporase, me faltan Acaulo, Glomerus, Glomus, Acaulo, Colospora, Gigaspora de la Gigasporase. Son estas 3 familias, porque Scutelospora está en la misma familia que Gigaspora. Se ve fácil. ¿A cuántos géneros son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 géneros o 17. Cuando empieza la biología molecular, esto se transforma en esto.
Entonces, ha habido avances muy grandes, pero también pues complicaron la vida bien gacho. Entonces, ambas clasificaciones son válidas. Si tú dices, yo no tengo la infraestructura para hacer biología molecular y yo me quiero aventar la taxonomía de la espora para obtener género, es completamente viable y es publicable. Si alguien dice, no, yo ya tengo la infraestructura y voy a hacerlo por biología molecular, aún mejor. Pero aquí hay un pero. Si tú solo lo haces con la taxonomía de la espora, sí es publicable. Pero la biología molecular forzosamente necesita, para poderse publicar, la taxonomía de la espora y la biología molecular. Los dos juntos. Ahorita vamos a hablar del murófago. Es el tipo de membranas o de capas que va a tener la pared. Esto es, digamos que esto ya es de alguien que se dedica mucho a esto. Y sí te puedo decir, es unitaria, membranosa no rígida, que instalaciones hipertónicas, colapso o no colapso. Pero el número de láminas de esa pared o de membranas es lo que me va a diferenciar los géneros. Por ejemplo, a ver, ¿hay dudas hasta aquí, chicos? No, profe. A ver, Lili. Siempre se desaparece. Creo que fue al baño. Me dijo que cualquier cosa. Sí, me dijo que fue el baño, sí, claro. ¿En serio? Siempre ponen esa excusa. A ver, ¿Me habló, profe? ahora sí, ya estás aquí. Ya, ¿qué pasó? Ya lo vieron en el laboratorio. ¿Qué significa el prefijo acaulo? Y otra vez ya se fue al baño. Ah, aquí estoy. Claro que me estoy acordando. A ver, ¿qué significa acaulo? Mm. Ay, acaulo. Ya escuché clic de que lo estás buscando. Es cierto, ni siquiera estoy en la compu. Mm. Es que no me acuerdo como tal del prefijo, o sea, del género de las acaulosporas, sí, pero del prefijo no me A ver, acuerdo. ¿qué características? Pues que son las que pues forman las micorrizas arbusculares, ¿no? Pero pues también de gigaspora, paraglomo, glomo. Todos forman micorriza arbuscular. Pasispora. Otra característica de las acaulosporas. A ver, Osiris. Tampoco estás ahí. ¿Qué pasó, profe? Yo nunca le fallo. A ver. A lo mejor no sé todo, pero siempre estoy. Muy bien. ¿Qué significa acaulo, el prefijo? ¿O qué denota? Lo vamos a
problema. Lo vamos a dividir así. Primero una A, luego otro prefijo. El A, ¿qué significa? Ya vi, andaba buscando, pero como no encontré a caulo, supuse que tal vez era A y aparte el caulo. Y pues si caulo significa que tallo descubierto y A sin, pues es que sin tallo descubierto, así etimológicamente. Ahí la lleva. Significa signifa de sostén, que perdió la cola. Por eso, a caulo. A el género o la familia Caulosporaceae pierden la hifa de sostén. No se va a ver. Profesor, ¿qué es esto que está aquí? Al romperse la última lámina o membrana para liberar la espora, porque la hifa de sostén se queda con la última membrana, se va a quedar como un fantasmita. Esto era una membrana de esta acaulospora, pero ya se separó. Ahora, vamos a practicar otra cosa. ¿Esto se parece a esto? A ver, Luis sin especie. Perdón, profesor. Esta espora, ¿se parece a esta? No. No. Por eso les digo que es bien difícil hacer la taxonomía de estos hongos. Yo solo llego a decir, podría ser de esta familia. Y bajo ciertas características, decir es un glomo, es una gigaspora, que son los que sé reconocer. Pero a mí, por ejemplo, la caulospora y la telospora, que son los de los más comunes, yo sí de plano no puedo llegar a decir esos géneros. Llego a decir la familia al que pertenece. ¿Por qué? Porque hay una diversidad muy grande. La gigasporaceae. La gigaspora, lo primero que vamos a ver es el tamaño. 400 micras, 1000 micras, las más pequeñitas llegan al orden de las 200. Son láminas delgadas, 3 láminas, que vendrán siendo como 3 capas. Pero algo muy importante, cuentan con una hifa suspensoria. En este caso está aquí. Está aquí. Está aquí. Esta la tiene aquí. En estas dos, hay dos posibles opciones que a mí se me ocurren, por lo cual no la observo. Una es que esta gigaspora ya se rompió. Posiblemente perdió la hifa de sostén porque se rompe. Ya no está íntegra esa espora. Y en esta otra, lo más seguro es que esté aquí atrás. Se tomó la foto cuando la hifa de sostén está hacia la parte de abajo de la preparación. Llega a pasar. Entonces, la hifa de sostén es de tipo bulboso. Gigaspora, cuando se separa del micelio que la formó, se lleva su hifa de sostén. Y por eso es que la tiene. ¿Por qué se llaman gigaspora? Por el prefijo giga, por el tamaño. Son muy grandes. Escutelospora. A ver. Gerardo. Sí, profe, aquí ando. ¿Qué significa el prefijo escutelo? ¿A qué creen que se llama? ¿Como la forma? ¿De qué? ¿Forma de qué? Bueno, de la espora.
pero el prefijo, ¿qué significará? No, no sé, profesor. Suena como a... No, ni idea. Mauricio, Me suena como a... ¿cómo se dice? Pues como una capa. ok, una capa, por ahí la llevas. Bedrich, está desaparecido, dejó grabando la clase. Ese término no era como para plantitas, profe. Creo que me acuerdo de haberlo escuchado cuando teníamos de tecnología. ¿Pero qué era o qué? No me acuerdo bien, pero algo como en la semilla, más o menos. No sé si va por ahí. La semilla, no. No, creo que no. Suena como Jimena, escudo, ¿no, profe? ¿quién dijo eso? Yo, Gerardo. Oh, exactamente. Es un escudo. Las escutelosporas no tienen hifa de sostén. Aquí, esta fotografía siempre causa polémica. Pero ¿qué es lo que pasó? Se separó de su hifa de sostén y pasó lo mismo que el otro ejemplo. Se llevó la hifa de sostén, perdón, se quedó la hifa de sostén con la última capa, la última lámina. Entonces se pierde y queda la espora solita. Pero a la hora que se rompe y se separa de su hifa de sostén, la segunda capa como que colapsa, se hace arrugadita, que es lo que tenemos aquí. Esta como crucecita, está aquí. Al colapsarse, a alguien se le ocurrió que parece un escudo y el género es Cutelospora. Son esporas que la última capa o la más externa colapsa y se forma un escudo. Algunas no se ven, pero aquí se verían remanentes de ello. Entonces, el género Cutelospora, su nombre es porque tienen un escudo y pierden la hifa de sostén. Los globos. Globus, la hifa de sostén nace de la última capa, de la última lámina. Y no se pierde, se rompe, se fragmenta y el globus se lleva su hifa de sostén. Globus se nombra así porque parece un globo, literalmente. Y estos dos globos no es que la microscopía sea diferente, sino que son dos diferentes. Unos son más oscuritos y otros son más claros. Pero ¿cuál es la característica de esta familia de la glomácea? La hifa de sostén. Y podemos tener toda esta gran diversidad de esporas. O sea, por ejemplo, estos son del mismo género, pero pero la especie es la diferente. ¿Dónde quedó mi otra? Esophagus, por ejemplo, estas sí se parecen, estas tres. Pero por ejemplo, esta con esta. Para mí más se parecen entre estas dos que entre estas tres. Pero taxonómicamente son diferentes. Hasta aquí le vamos a dejar, chicos. Mi voz ya no ha dado para más.
dudas? Por ahora no, profe. No, creo que ¿Para el no. examen, sí? Puede ser. Tal vez. Ok, entonces nos vemos en unos 40 minutos para su última práctica de laboratorio. Gracias, profe. Hasta luego. Recuerden, esta sesión va a Ay. permanecer encendida para los que están con la profesora Odilia, con el profesor Raúl. Solo apaguen su micrófono y su cámara. Los demás nos vemos en la sección de la doctora Erika. Gracias, profe.